Bienvenidos a Encuentros de Diseño, el podcast del Observatorio en Diseño y Creación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, conducido por Johanna Zárate y patrocinado por la Facultad de Artes y Diseño. En cada episodio encontrarás temas de diferentes disciplinas que nos permitan charlar entre amigos sobre, para y por los encuentros de diseño. Les damos la bienvenida a este episodio de Encuentros de Diseño. Mi nombre es Johanna Zárate, docente e investigadora de diseño y coordinadora del Observatorio en Diseño y Creación de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Colombia. Para cerrar nuestra 8ª temporada, hoy nos acompaña Mané Taltuyan, licenciada profesional, como decimos acá en Colombia, en diseño gráfico de la Universidad Argentina de Negocios, UADE. Maestra en Filosofía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona y doctora en Filosofía también de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha trabajado como profesora asistente de la Universidad Argentina de Negocios en Buenos Aires. Es profesora de Filosofía en el Instituto de Investigación Social, Solidaridad, diplomado en Posmodernismo y Nuevas Tendencias Culturales, específicamente en el módulo de Subjetividad, Estética y Poshumanismo en Bogotá, Colombia. También ha sido profesora de Estética en el Instituto de la Experiencia Exponencial, en el programa de licenciatura en Filosofía, en el módulo Introducción a la Estética en Guayaquil, Ecuador. Ejerce como directora de arte e independiente, escritora y diseñadora. Sus temas de interés son la singularidad radical, las transtopías y la noción de trans, el ser humano en la era de la reproductibilidad técnica, arte y transhumanismo, posmodernidad, entre otros. Bienvenida, Mané. Muchas gracias por la invitación y bueno, va a ser un placer estar aquí compartiendo este espacio con ustedes. Gracias. Bueno, también me acompaña hoy María Fernanda Noreña, estudiante de Diseño Industrial y de Diseño Gráfico, integrante de nuestro semillero y observadora junior del Observatorio en Diseño y Creación. Bienvenida, Mafe. Muchas gracias por permitirme estar acá. Bueno, entonces, en principio quiero poner en contexto a nuestra audiencia. Estábamos ahorita conociéndonos por primera vez con Mané. Encontramos en nuestra vigilancia y en nuestra observación de medios a Mané y nos llamó la atención el enfoque que tiene, vimos algunos de sus libros, de sus textos y tuvimos la oportunidad de contactarla vía internet y que ella aceptara pues una invitación a nuestro programa para hablar sobre esos temas que acabo de enunciar en su presentación, que son muy contemporáneos, que son unos temas que nos interesan en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y en el diseño en Latinoamérica, a la luz como de estas nuevas inquietudes, diseño de interacción, inteligencia artificial, arte, diseño gráfico, diseño industrial, que hacen parte de nuestro diálogo en este programa. Entonces queremos iniciar este episodio un poco poniendo en contexto a la audiencia como en el tema más general, que es una mirada sobre el diseño y la filosofía. En este sentido, entonces, me gustaría pedirle a nuestra invitada que nos dé una breve introducción sobre la noción de filosofía y de cómo una diseñadora gráfica hace su incursión en esta área del conocimiento. Muchas gracias, Joana, por la introducción. Yo siempre, si lo puedo resumir de forma muy sintética, para mí diseñar es una forma de ordenar el mundo, filosofía es una forma de entenderlo y cuando se conjugan ambas es una forma de transformarlo. Digamos, yo creo que siempre había tenido una noción bastante ya de por sí filosófica sobre el diseño, pero una vez que digamos, tuve la oportunidad de terminar mis estudios, realmente sentía que toda esa parte más reflexiva y más, si se quiere, fundamental, porque al fin y al cabo la filosofía trata de descubrir los principios de las cosas, ¿no? Las razones, los propósitos, pero al fin y al cabo los principios. Entonces sentía que esa parte del conocimiento o esa parte del diseño no se trabaja muy a menudo, de hecho creo que no se trabaja directamente, y entonces era necesario que yo continuara mis estudios por ahí. Diría que yo cuando tenía que elegir mi carrera, básicamente la licenciatura estaba entre filosofía y entre diseño.
terminé eligiendo diseño porque creo que en ese momento representaba más la parte creativa de formas, porque al final me di cuenta que filosofía es obviamente una forma de creatividad, uno está creando ideas constantemente y digamos, en esa etapa el diseño de formas era lo que más me interesaba. Y bueno, esto conjugado con la parte más filosófica creo que trabaja desde dos perspectivas. Pero definitivamente lo que tú dices creo que es un complemento entre la capacidad del hacer o como yo lo he entendido siempre pensar con las manos, como lo hacemos a veces los diseñadores, y empezar a pensar en el porqué de cada una de las cosas. Mané, uno de los títulos de tus publicaciones me hizo recordar un texto de Walter Benjamin, que es uno de mis autores favoritos, que se titula La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, que se hizo en un momento en que hubo precisamente como un cambio y una discusión sobre los modelos de pensamiento con la entrada de la fotografía en la realidad misma de la creación. Y esa noción que en su momento Benjamin plantea de la pérdida del aura, ¿no? Como esa idea de extrapolar la pérdida de lo sagrado, de la creación misma del arte. ¿Cómo sería posible extrapolar o estás tú de alguna manera extrapolando esas ideas de Walter Benjamin en tu texto, ¿no? El texto en el que hablas sobre un tema similar? Uh-huh. Creo que la idea principal de Benjamin en esa obra, si uno toma, por ejemplo, esta noción de Benjamin del aura, ¿no? Que es el aquí y ahora de la obra de arte, ¿no? Que de alguna forma como que protege esa irreproductibilidad de la obra. Con la aparición de la tecnología justamente hay una, digamos, posibilidad de reproducir hasta el infinito una obra, ¿no? Por ejemplo, es decir, uno ya no tiene que ir al Louvre para ver a la Mona Lisa, sino que puede ver una imagen o millones de imágenes replicadas en donde justamente el resultado final es esta pérdida de la obra o del aquí y ahora de la obra. Y creo que lo que pasa hoy en día, si uno tomara como la misma lógica de pensamiento de Benjamin y la aplicara al diseño, es que con las redes sociales, con la posibilidad de estar constantemente copiando, pegando, replicando, posteando, reposteando, es decir, el propio diseño cae en esa misma lógica también, es decir, la reproducción de las formas empieza a generarse de una forma tan acelerada que ya es difícil hablar de cuál es el original. Digamos, ¿cuál es el original de este tipo de tipografías, por ejemplo? ¿Cuál es el original de este tipo de teléfono? Es decir, empieza como cualquier tipo de forma de diseño empieza a caer como en un universo de la reproductibilidad indefinida que al final hace difícil saber de cuándo hablamos de original y cuándo hablamos de copia. Fantástico. ¿Tú crees que eso de alguna manera además se ve, digamos, catapultado en las discusiones contemporáneas con respecto a la inteligencia artificial y estas nuevas plataformas que hacen una cantidad de gráficas, ilustraciones, guiones creativos y que pues también ponen en entredicho el lugar nuestro como creadores? Bueno, después, claro, está la problemática de que si hoy en día ya hay inteligencia artificial que crea, entre comillas, o que hace arte, ¿no? Es decir, todo lo que es el universo de los NFTs y demás, en donde ya hay incluso exposiciones de arte en museos y en galerías, en donde hay obras, de nuevo, obras, entre comillas, creadas por inteligencia artificial, hace difícil hablar de un aura o de una irreproductibilidad de las propias obras ya a un metanivel, porque no solamente es una obra humana que, bueno, cae en la lógica de mercado o en la lógica tecnológica y empieza a reproducirse, sino que además ya hay una máquina gestando ese proceso y, digamos, hay ahí como una distancia incluso ya entre el ser humano y entre la máquina que lo produce. Y eso ya hace de ese proceso un proceso totalmente automático e irreflexivo, porque la máquina no está sabiendo lo que está produciendo, sino que lo está haciendo porque fue programada de ese modo. Entonces hay ahí creo que como todavía un segundo nivel de reproductibilidad técnica y es el hecho de que además de ser reproducible, no hay una reflexión
sobre eso que se está reproduciendo también. Bueno, teniendo en cuenta lo que nos mencionas, en cuanto a nuestra cultura, ¿cómo crees que esto puede llegar a influir en el proceso de diseño, teniendo en cuenta como lo que mencionabas en cuanto a la tecnología y las inteligencias artificiales? Uh-huh. Bueno, yo creo que, a ver, uno con respecto a los avances tecnológicos, obviamente tiene que tener una mirada lo más como multifacética posible, ¿verdad? Por ejemplo, uno no debe caer como en una perspectiva naive en donde todo desarrollo tecnológico va a ser productivo y tampoco puede caer en el otro extremo de decir todo desarrollo tecnológico hay que demonizarlo. Por ejemplo, nosotros no podríamos hoy en día haciendo este encuentro virtual si no fuera por una tecnología. Y así muchas otras cuestiones, obviamente. Entonces, yo creo que afecta el modo en el que hacemos arte y en el modo en el que diseñamos, sí. Porque, digamos, yo creo que si hablamos de un mundo que se vuelve cada vez más automático, en donde cada vez más los procesos, y ahora los procesos creativos, están siendo desarrollados por máquinas, el ser humano obviamente se tiene que plantear cuál es su lugar entonces ahora en ese espacio creativo. Y esto sin caer como en el discurso de demonización. Pero pregunto, si antes un diseñador, por ejemplo, podría tomar un proyecto de desarrollo de identidad corporativa, en donde, bueno, digamos, cobra un cierto monto por desarrollar, por ejemplo, no sé, 3 logotipos para una empresa. Y eso es un trabajo que hasta entonces lo había desarrollado un ser humano, un diseñador, un profesional. Y si ahora ya tenemos, por ejemplo, inteligencia artificial, como los logo generators, que uno básicamente paga, muchas veces son $50, $30, y tiene no 3 opciones, que es lo que puede ofrecer un diseñador, y de hecho por, no sé, 30, 50 veces más en términos de costo, sino abonar una vez, por ejemplo, esos $50, pero tener 50 opciones, al cliente, desde el punto de vista del cliente, es muy probable que le convenga, digamos, preferir recurrir en términos de tiempo, de coste y de opciones a una inteligencia artificial que recurrir a un diseñador. Porque también hay ahí ya como una lógica mercantil también aplicada al diseño, donde a lo mejor al cliente no le interesa tener, ¿no?, un producto final filosóficamente desarrollado, sino que busca la solución, digamos, más accesible en todo el sentido del término que pueda ser posible. Entonces ahí ya hay una inteligencia artificial que está ejerciendo la labor, bien o mal, pero está ejerciendo la labor de un profesional, en este caso un diseñador gráfico. Y ahí pone en jaque lo que sería el trabajo del diseñador. Y el diseñador tiene que empezar a plantearse, bueno, si ya hay una máquina que por lo menos hace logos y que hay mucha gente que preferirá ir por ese camino, ¿qué puedo ofrecer yo que no ofrezca la máquina? Y creo que eso pone como en contraste, y esto aplicado a todas las áreas, digamos. Había un arquitecto que ya estaba imprimiendo como columnas de edificios en 3D, en impresión 3D, Hans Meyer creo que era el apellido, digamos, y todo eso estaba generado por algoritmos en un sistema, en un software. Entonces digo, de nuevo, estos avances se están dando en todas las esferas y creo que viene como a poner en jaque cuál es el rol del creativo en esa área en particular, que puede ser algo bueno, puede ser algo malo, porque a lo mejor nos sirve como para ver justamente, bueno, cuáles son las cosas y las facultades del diseñador que son realmente singulares y trabajar sobre ellas. Fantástico, me parece una reflexión muy interesante, sobre todo cuando uno está en el área de la formación del diseño y repensar hacia dónde nos vamos a enfocar en la formación y en las discusiones y en lo que se entrega a un estudiante, a una estudiante en formación. Mané, otro término que tú desarrollas y que me parece muy importante, que de hecho hace parte del título de este episodio, es la noción del transhumanismo, que viene también de estas discusiones que se encuentran en la filosofía, la historia, el cyberpunk, la ciencia ficción. Me gustaría que nos ayudes a relacionar ese término del transhumanismo con las prácticas de diseño.
Ujú. En realidad, el término transhumanismo, que de hecho es un término hoy en día bastante en boga, podríamos decir, muchas veces se utiliza en un sentido correcto, muchas veces se lo mezcla con el posthumanismo, es un término un poco um, difícil de encasillar porque ya de por sí uno trata con los prefijos post y trans que siempre significan como digamos, mucho más de lo que es el término y caen como en una indefinición, ¿no? Entonces, transhumanismo podría significar, la verdad que muchas cosas, algunos hablan del término transhumanare en los escritos de Dante Alighieri, cuando ni siquiera había, digamos, ni inteligencia artificial ni tecnología como la conocemos hoy, pero bueno, es un término como se ve bastante polisémico. Pero lo que se conoce específicamente como el movimiento transhumanista es básicamente una corriente de pensamiento, un movimiento que lo que hace es, digamos, estar a favor del uso de las tecnologías contemporáneas para la mejora del ser humano. Tecnologías contemporáneas tenemos ingeniería genética, robótica, bioingeniería, digamos, todas estas nuevas tecnologías. Y ellos llaman mejora a esto que en inglés se conoce como enhancement, digamos, sería como una condición mejor o superior de el ser humano. Y claramente para salirnos de esa de la condición actual, tenemos que de alguna forma dejar de ser humanos y poder como abrazar esta nueva posibilidad de fusionarnos con la tecnología para llegar a un aspecto superior, a un estado superior, perdón. Y creo que el modo en el que, en el, que el diseño forma parte de este discurso sería, por ejemplo, el diseño de dispositivos que son utilizados en el paradigma transhumanista para poder llegar a estas formas de mejora. Por ejemplo, Neil Harbison, a lo mejor lo conocen, es un artista que él de hecho tiene un tipo de daltonismo que no le permite ver ciertos colores, entonces él se instaló una antena en el encéfalo que le permite percibir los colores y a la vez escucharlos, porque esos colores se transforman en frecuencias que él puede oír. Y él de hecho colabora mucho con otro artista que se llama Moon Rivas, que tiene un chip intracutáneo con el cual puede como sentir los movimientos de las placas tectónicas de la Tierra y ella baila de acuerdo a lo que siente con esos movimientos. Entonces digo, en el caso de antenas, chips, gadgets, digamos, muchos consideran incluso el Nike Fuel Band o el Apple Watch, por ejemplo, como diseños que están hechos justamente para poder complementar este modo transhumanista de entender al ser humano. Es decir, la filosofía transhumanista se desarrolla paralelamente con todo un despliegue industrial, propagandístico, creativo, económico, que viene a sustentar, digamos, este paradigma filosófico. Y el diseño puede ser uno de ellos. Es decir, hay equipos de diseñadores trabajando en este tipo de dispositivos que obviamente van a ser totalmente bienvenidos por el paradigma transhumanista. Muy interesante. Fíjate que me recuerdan estas discusiones un poco las discusiones del constructivismo ruso en la cual en este movimiento hubo, digamos, unos pensadores que se enfocaron sobre todo en la realización del cine, pero que hablaban de la necesidad de que el hombre se fundiera con la máquina para realmente entrar en una especie de reconciliación entre el desarrollo alto tecnológico, hablando pues a la luz de 1917, 1918, y lo que estaba pasando pues con esta noción de modernidad que estaba haciendo que muchos hombres modernos de este siglo se sintieran atropellados, ¿no? Entonces ahí también hubo una discusión hace 100 años aproximadamente de la importancia de que el hombre trascendiera su ser primario solo desde lo corpóreo y se mezclara con la máquina, ¿no? Parece que son discusiones que suelen ir y venir en nuestro desarrollo humano una y otra vez, como pues al menos como la historia nos lo dice. Mané, como diseñadora, pero como filósofa, ¿no? Con ese perfil tan interesante que tú tienes, ¿cómo ves entonces esa incursión
en esa noción de lo creativo y de lo conceptual en los proyectos de diseño, desde este aparente ataque que nos están dando las inteligencias artificiales como ChatGPT en el desarrollo de guiones creativos, nuevamente que ya habíamos hablado, o en otras discusiones que se están haciendo a nivel internacional sobre el lugar ético de la utilización de estas tecnologías. Ujú. Perdón, Jonah, ¿cuál sería exactamente la pregunta? ¿Cuál es el lugar del diseño en...? Sí, el lugar de esta discusión del diseño y la filosofía en torno al uso ético o no de las inteligencias artificiales en el desarrollo creativo y conceptual de nuestros proyectos. Ujú. Bueno, definitivamente yo creo que la filosofía en ese aspecto es el que viene a regular los discursos bioéticos, porque de hecho ya de por sí la bioética es como una rama de la filosofía y la bioética es una problemática, digamos, es una disciplina que se encarga de problemáticas que son nuevas. Digamos, hasta podríamos decir mitad del siglo XX no habían problemáticas bioéticas per se. Había ciencia, ¿sí? Había ciertos valores que la ciencia tenía que derivaban de la ciencia moderna. Y ya luego, sobre todo con lo que se conoce como revolución tecnocientífica, que cambia los valores de hacer ciencia, es decir, cada vez más esa relación entre tecnología y ser humano se ve mucho más conflictiva, aparecen los problemas bioéticos. Porque si la ciencia se encargaba en el siglo XVI de mirar los astros, o de inventar una máquina de vapor, ¿no? O de inventar el ferrocarril, digamos, tenía que ver con cuestiones que eran más objetuales, es decir, tenían que ver más con el mundo exterior. Pero hoy estamos tratando problemáticas que tienen que ver con la relación de esos objetos que se crean en el mundo exterior y el ser humano. Entonces, la bioética es realmente muy contemporánea. Y la filosofía es de alguna forma la que en mi opinión también debería de alguna forma como crear este marco conceptual y este marco de debate para poder tratar estas problemáticas. Digamos, cada vez hay muchos debates con respecto a esto y de hecho no hay en el mundo de la filosofía, digo, tampoco hay una respuesta final porque todavía se está buscando cuál es la mejor forma de regular las problemáticas bioéticas. Muchos dicen que debe venir del Estado, muchos dicen que deben haber comités bioéticos conformados por filósofos, otros dicen que deben haber comités bioéticos, pero conformados por muchas otras disciplinas. Entonces, hay todavía debates de cuál es la mejor forma de tratar estas temáticas, ¿sí? Porque la verdad que es un tema, como decíamos, contemporáneo, que todavía se está desarrollando y que los modos de abordaje y de regulación son todavía bastante vagos. Entonces, digamos, no creo que haya una respuesta final en esta temática, pero creo que desde mi campo la filosofía tendría que venir a proponer marcos conceptuales y digamos, hacer frente muchas veces a ese positivismo, utilitarismo, funcionalismo generalizado para poder proponer otra mirada. Es decir, como decimos un poco en filosofía, que podamos hacer algo no significa que tengamos que hacerlo. Es decir, aunque tengamos la tecnología para hacer este tipo de cosas, no significa que debamos hacerlo, porque ahí hay ya como una limitación o una limitación muchas veces moral, que es la que limita, y la moral es justamente una de las ramas de la filosofía, uh, para poder abordar las temáticas. Así que creo que sí, que son para mí problemáticas que le conciernen a la filosofía, pero que siempre caen como en el debate infinito, porque la propia filosofía, como no tiene una única forma de ver las cosas, sino que siempre hay divergencias, siempre hay paradigmas, entonces siempre cae como en este conflicto constante de tratar de elegir o de llegar a una conclusión final. Bueno, teniendo en cuenta lo que nos contabas de la tecnología y la ética en su relación, me parece muy interesante la perspectiva que tienes en cuanto a cómo puede el diseño promover la sostenibilidad y la responsabilidad social en cuanto a ese enfoque filosófico y tecnológico que últimamente es como que nos invade a todos en cuanto más a diseñadores, pero sobre todo a toda la población. ¿Cómo el diseño puede promover, digamos, la sostenibilidad? Sí.
digamos, yo en uno de los artículos, no recuerdo en este momento el nombre, quizás era el que habías mencionado vos, Joana, la verdad que no recuerdo porque era un artículo bastante viejo, pero yo hablaba de esto sobre esto de, ok, hablamos siempre de contaminación ambiental, hablamos siempre de contaminación de los ríos, de problemáticas que tienen que ver con el medio ambiente, de la amenaza hacia la naturaleza, de la contaminación del aire y demás, pero nunca hablamos de los tipos de polución del ambiente humano también. Es decir, si hay un ambiente natural, también hay un ambiente artificial, ¿verdad? Y ese ambiente artificial es un ambiente en el que trabaja mucho el diseño. El diseño crea objetos que se vuelven nuestro ambiente material, ¿no? Entonces, nosotros hablamos de la contaminación que se produce en la naturaleza, pero no nos enfocamos en la contaminación que producimos a nivel de los objetos que creamos constantemente. Y doy ejemplos. Eh, toda la contaminación visual que se produce en las redes sociales, en donde uno entra a cualquier plataforma de diseño o incluso redes sociales, ya sea Instagram o lo que fuere, y queda totalmente, digamos, avasallado por una multiplicidad de imágenes y de imágenes virales, ¿no? Que se le vienen a uno encima, en donde uno ya no puede, digamos, distinguir nada, al fin y al cabo, ¿no? Queda totalmente estupidizado por la cantidad de material que hay. No es lo mismo mirar la plataforma de Behance, por ejemplo, que era una plataforma pionera en lo que era la promoción del diseño hace 10 años, y no es lo mismo entrar a la plataforma de Behance hoy, en donde está, digamos, totalmente, digamos, carcomida por un marketing, ¿no? En donde ya hay productos y hay historias y hay, digamos, toda una proliferación de imágenes en donde uno ya no sabe qué mirar. Lo mismo pasa con los objetos, estamos rodeados de objetos que a lo mejor más de la mitad no los necesitamos, entonces hay una contaminación a nivel también del mundo material. Yo tengo una mirada que, esta es de nuevo una mirada personal, en donde a mí me interesa personalmente más el mundo del ser humano, es decir, lo que estamos haciendo con el mundo del ser humano y con el mundo material que estamos creando. Marx en la introducción a la crítica del derecho de Hegel decía, cuando uno dice hombre, dice el mundo del hombre, Estado y sociedad. Entonces, en este contexto, yo creo que el diseño debería también replantearse cuáles son las problemáticas de sustentabilidad también en el mundo artificial que creamos. Es decir, está bien tener en perspectiva el mundo de la naturaleza y las problemáticas que se generan en el medio ambiente. Yo no estoy diciendo que haya que ignorarlo, pero también estaría bueno como trasladar ese mismo discurso y esa misma lógica también al mundo material. Veamos lo que sucede con el mundo de la moda. Los productos se vuelven obsoletos por temporadas. Y si no me equivoco, creo que en moda existen, bueno, por lo menos invierno, otoño, primavera, verano, luego hay como pre-fall winter, ¿no? Hay como intermedios, es decir, hay una constante generación de productos que al final, podríamos decir, contamina el mercado y que, bueno, vaya uno a saber lo que sucede con digamos, con esos objetos y demás, que dejan de gustar aunque son funcionales, sino que dejan de gustar porque pasan de moda, por ejemplo. Entonces, yo creo que el mundo material tiene incluso muchas veces problemáticas realmente mucho más directas a nuestra vida, sobre las cuales deberíamos plantearnos, que solamente tomar el discurso digamos, del ecologismo y demás para hablar de sustentabilidad. Es decir, podríamos todavía tratar problemas de sustentabilidad en nuestro mundo material y en nuestro mundo objetual como diseñadores. Me encanta esa idea, Mané, la relaciono mucho con las discusiones que hacemos en diseño industrial específicamente, con los conceptos de obsolescencia programada y obsolescencia percibida, que es algo muy, muy fuerte, y esta idea del consumismo que reflexionamos mucho en las universidades a la luz de la responsabilidad ética que tenemos de formar diseñadores, diseñadoras que van a salir a un entorno altamente contaminado y bajo unas lógicas, al menos
en un país como el nuestro, en donde las necesidades humanas están en otro lugar, ¿no? No necesitamos una funda más de celular, no necesitamos más un pisapapeles bonito, cuando tenemos una gran cantidad de población en nuestro país que no tiene satisfechas sus necesidades básicas de seguridad alimenticia, de educación, de agua potable, etcétera, en donde claramente el diseño también tiene lugares muy puntuales. Entonces creo que lo que tú nos cuentas como que apalanca un poco esas discusiones que se hacen tan pertinentes en la actualidad. Y a la luz de eso, eso me lleva a pensar en otro tema que tú trabajas y es esa idea de la singularidad radical. No he tenido la oportunidad de leer tu libro, para serte honesta, pero me llamó mucho la atención el resumen que alcancé a leer y está a la luz un poco, creo yo, de esta discusión de esa creación en masa, tanto del sujeto como del objeto, y esa, digamos, esa contraposición que tú planteas. ¿Es posible que nos expliques un poco ese concepto de la singularidad radical a la luz de esta discusión? Ujú. De hecho, antes de tratar ese tema, me gustaría añadir algo más sobre lo último que comentabas. Es decir, hoy en día obviamente hay un discurso generalizado de protección del medio ambiente, ¿sí? Todo lo que son los movimientos ecologistas, ¿no? Digamos, Green New Deal, Fridays for Future, digamos, hay siempre como una mirada ecologista, ¿no? sobre los discursos, ya sean políticos, filosóficos, etcétera. Digamos, uno como diseñador puede tomar el camino hoy muy, digamos, muy celebrado, que es, por ejemplo, yo fabrico ya sean tazas, ropa, zapatos o lo que fuere, con materiales reciclados, ¿no? Digamos, uno puede como apoyar a la protección del medio ambiente desde los materiales que utiliza, desde las formas de producción y demás. Pero mi pregunta en realidad sería, digamos, a un nivel todavía más profundo, es decir, como comentabas vos, Joana, tomemos la funda de teléfono que mencionábamos. Bueno, uno puede fabricar fundas de teléfono con, no sé, me imagino, material celular, ¿no? Vegetal, ¿no? Y ser eco-friendly y demás. Pero necesitamos ese producto, es decir, al final es como, bueno, uno puede producirlo digamos, en un método de producción o con un material de producción que es, entre comillas, amigable con el medio ambiente. Pero la pregunta filosófica es todavía más profunda. ¿Necesitamos esa funda? Del material que sea, pero la necesitamos. Entonces yo creo que el discurso ecologista en un contexto de diseño no debería limitarse a los materiales únicamente, no debería limitarse a los modos de producción. La pregunta es todavía más profunda y mucho más amplia. Es decir, a cómo, si realmente queremos proteger el medio ambiente y el medio ambiente humano, cuáles son las decisiones que tenemos que tomar para que realmente, digamos, influyan de una forma positiva en eso que mencionábamos antes, que es el mundo del hombre, ¿no? Es decir, la sociedad y el Estado. Y ahora con respecto a la singularidad radical, en realidad la singularidad radical, bueno, es un concepto conjunto, ¿no? Como de dos términos, y la singularidad radical es para mí el pensamiento humano. Y sobre todo, voy a dar como la explicación desde el enfoque tecnológico, que es el que venimos tratando en el encuentro. Básicamente, decíamos antes que la tecnología de alguna forma viene como a poner en jaque eso que hasta entonces había sido siempre una facultad humana, que es el pensamiento. Es decir, hasta lo que fue la invención de la máquina computacional, el pensamiento siempre fue terreno, propiedad y facultad hasta, digamos, del ser humano. Es decir, el pensamiento solo se producía en términos antropomórficos, ¿sí? Y que en el momento en el que aparece lo que, bueno, Turing, digamos, trae como la primera computadora, es decir, la máquina de Turing, en donde ya hay una máquina que está reproduciendo con cadenas algorítmicas eso que hasta entonces había sido reservado solamente para el ser humano. Luego podemos entrar en debates en si es lo mismo o no, pero digo, aparece una máquina que puede resolver esas problemáticas, hace operaciones como si pensara, ¿no? Entre comillas. Entonces pone en jaque eso que, como decimos, hasta entonces había sido reservado solamente al ser humano. Pero yo creo que esa comparativa, y ahí nos vamos metiendo, esa comparativa y
esa tensión o como ese pleito artificial que siempre se genera entre si razón o inteligencia artificial, es un discurso que ya está, digamos, ya está perdido de base, porque es comparar dos cosas que tienen una naturaleza totalmente diferente. El ser humano y la actividad propia del pensamiento es autopoética. Digamos, se da a sí misma esa capacidad de generar desde sí constantemente formas nuevas. Es dialéctica, es negativa, es decir, está constantemente, digamos, generando una forma nueva en lo real, oponiéndose a lo real. Está constantemente creando y su propia causa está en sí misma, no está en algo externo, como es con la inteligencia artificial, que fue programada, por ejemplo, en su momento. Y la cuestión de la reflexión, que la mencionábamos un poco antes, de otros modos, pero también es algo que realmente ha de alguna forma como salvado al pensamiento en este debate con la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial, supongamos, piensa, pero la mente humana no solo piensa, sino que también sabe que piensa. Es decir, ahí hay un componente de reflexión que le da al pensamiento humano un grado de singularidad que la inteligencia artificial nunca va a poder tener. Entonces, el pensamiento es singular, está constantemente generando formas nuevas y es en esa singularidad en que puede protegernos de alguna forma de ese discurso homogeneizador que es solamente ver al mundo como información o como una cadena de algoritmos y demás. Entonces, esa singularidad radical es el pensamiento, es esa actividad negativa y dialéctica y totalmente libre que es la actividad del pensamiento. ¿Tú crees un poco que en esa línea de esa singularidad radical que puede llegar a tener pues un sujeto, el proceso metodológico de diseño también debe empezar a mutar a la luz de esas nuevas reflexiones del sujeto contemporáneo? Es decir, nosotros, y tú lo sabes como diseñadora, tradicionalmente hablamos del grupo objetivo, el consumidor, el usuario, y de alguna manera objetivizamos al sujeto en tanto lo metemos en unas categorías únicas, en unas cajitas y decimos, esta persona necesita este objeto, esta experiencia, este afiche, esta comunicación, porque yo ya lo categoricé como un sujeto y una masa además, porque son miles y millones de personas las que yo categorizo ahí. Cuando hablamos un poco de esta singularidad, de este proceso de creación, de pensamiento, de entendimiento, como tú lo dices, de autocreación y que se regenera y autogenera todo el tiempo, eso sugeriría que un diseño mucho más pensado desde lo filosófico debería también modificar sus maneras de ser y entender al sujeto para el cual está creando. Sí, totalmente. Yo creo que de hecho está un poco relacionado con lo último que comentábamos sobre el ecologismo. Es decir, disponemos de infinitas tecnologías, disponemos de nuevos procesos de creación. Hoy en día ya se están haciendo, por ejemplo, el otro día vi que existen zapatos con impresión 3D. Es decir, digamos, estamos en un momento en donde tenemos todas las posibilidades para hacer todo lo que, por lo menos en una primera instancia, querramos. Y la pregunta es la misma, es decir, porque podamos hacerlo, hay que hacerlo, ¿no? Esta pregunta que hacíamos en la bioética, habría que hacerla también en el diseño, es decir, porque puedo diseñar estos zapatos 3D o porque puedo generar tal objeto que va a ser vendido a tal y cual persona que ya, como mencionabas, categoricé y demás. Pero creo que la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué lo estamos haciendo? Y más allá de la cuestión económica. ¿Sí? Es decir, más allá de generar un emprendimiento que obviamente es un medio para vivir. Pero digo, ¿cuál es el telos de ese objeto que estoy creando? Además de ser lo que es, ¿qué es eso que deja? ¿Qué es eso? ¿Cuál es ese discurso incluso? ¿O cuál es esa idea de la cual forma parte? Porque creo, antes mencionabas la obsolescencia, creo que un problema, pero totalmente transversal que tenemos en nuestra sociedad contemporánea es la obsolescencia, pero no solamente la obsolescencia de los objetos, la obsolescencia de los discursos, la obsolescencia de la identidad, la obsolescencia de cualquier forma de producción que tenemos a nivel sociedad. Entonces creo que el desafío más grande hoy en día es crear formas que duren. Entonces ahí creo que está la cuestión filosófica. Y la ironía de todo esto es que yo tanto en el diseño, por ejemplo, y aquí hablando un poco desde lo personal, pero
para mí la respuesta a esa pregunta, y es un poco irónica la respuesta, pero la respuesta a la pregunta de cómo puedo crear cosas que duren tanto en el diseño como en la filosofía es yendo a la historia. Digamos, para mí es ir hacia atrás. Yo creo que siempre tuve el mayor grado de inspiración y de innovación extrayendo elementos de la historia. Es retroceder para avanzar. Digamos, realmente necesito crear una nueva tipografía y que esto, que lo otro. Voy hacia atrás, descubro, por ejemplo, algo que se llama Helvética, que viene a representar de forma consolidada y centralizada el concepto del modernismo de una forma totalmente atemporal y de una forma magnífica. Entonces necesito yo volver a crear una tipografía, modificar algún que otro ángulo en alguna que otra ascendente o descendente y decir que creó una tipografía. No, puedo hacer uso de ese legado modernista, pero reformularlo en lo que produzca. Pero digo, se trata como de un trabajo reflexivo. Yo hace poco, bueno, me extiendo un poco, pero tengo una iniciativa personal que se llama M2 Systems, que es digamos, como es una marca básicamente de productos impresos en áreas de organización, es decir, agendas, cuadernos y demás. Pero la vuelta de tuerca era, no voy a, digamos, ¿por qué hacer, si yo me quedo con eso, ¿no? Vuelvo para atrás, si yo me quedo con hacer una agenda o un cuaderno, como los millones que existen en el mundo, no estoy aportando nada, ¿sí? Ni siquiera me interesaría hacer ese discurso. Pero el proyecto parte de un discurso filosófico, parte de refrescar y de actualizar las ideas de la modernidad y por ende las ideas del modernismo a través de un proyecto de productos impresos. Es decir, lo que está primero es la idea de la modernidad y es la idea del modernismo que luego se traduce en un proyecto y que además, específicamente el proyecto que salió este año, que es el cuaderno, es el Note Database, está separado en razón, memoria e imaginación, es decir, uno toma notas y separa las notas de acuerdo a esos tres ejes, que son los tres ejes del árbol de conocimiento que usaban Diderot y D'Alembert en el siglo XVIII cuando estaban desarrollando el proyecto de la enciclopedia. Entonces, ahí hay como un trabajo súper interdisciplinar y transtemporal, en donde esas ideas de la modernidad, por ejemplo, a mí me sirvieron como inspiración y como innovación para poder crear un producto hoy. Entonces, creo que se trata un poco como de eso, es decir, de si voy a crear algo y lo voy a lanzar al mundo, me tengo que sentir responsable. De la misma forma que un doctor se sienta responsable cuando realiza una operación o cuando un ingeniero se sienta responsable cuando, digamos, lleva adelante un proyecto de construcción de un edificio. Creo que como diseñadores no tomamos no nos tomamos en serio la responsabilidad también de nuestro campo. Porque claro, como el diseño no tiene, por lo menos en una primera instancia, el grado de repercusión en la vida del ser humano, esto, bueno, podría traer muchos debates lo que estoy diciendo, pero si se entiende, si yo hago mal un póster, dudo que alguien muera, pero si yo opero mal a alguien, puedo matar a una persona, o si yo construyo mal un edificio, puedo realmente también terminar con la vida de personas. Pero bueno, con un póster no se muere nadie, con un logo mal hecho tampoco. Entonces eso, que yo ahora lo estoy como banalizando un poco, pero termina siendo algo muy cristalizado en lo que es el mundo del diseño y de la creación, porque claro, como no tiene consecuencias fatales, uno puede darse el lujo de tirar ahí afuera en el mundo y reflexivamente cualquier cosa, para decirlo en términos coloquiales. Entonces creo que ahí hay digamos, un trabajo reflexivo que sería esencial para el diseñador llevar a cabo para poder realmente tener conciencia. Se habla mucho de responsabilidad social hoy en día, ¿no? Por ejemplo, responsabilidad social empresarial, de nuevo, con el discurso verde. Pero ¿qué hay de la responsabilidad social del creativo que está lanzando formas al mundo y construyendo ese entorno humano del cual el ser humano es parte? Entonces, ¿por qué no aplicamos el mismo concepto de responsabilidad social y lo trasladamos al ámbito creativo como responsabilidad creativa? Es decir, voy a ser un poco más autorreflexivo y más responsable a la hora de crear algo y de lanzarlo al mundo.
para no fomentar esto que decíamos antes, que es este proceso, si se quiere, invisible, pero de contaminación del entorno humano artificial. Fantástico. Y de la mente. Definitivamente creo que hay una cantidad de temas que podemos desarrollar. En clase estamos hablando de la noción de dispositivo, desde Agamben, y un poco esa idea del control y cómo desarrollo yo la discusión con los chicos. El diseño también es un dispositivo de control a los modelos de pensamiento y desarrollo de lo cotidiano del sujeto en nuestro entorno. Mané, nos podríamos quedar hablando aquí horas. Yo sería feliz. Me encantaría que este podcast fuera videocast, ¿no? Que la gente también nos viera, porque es muy interesante no solo escuchar, sino ver a veces otras personas que están hablando del tema, y creo que a la luz también de hacer conexiones con una diseñadora, una filósofa como tú, una mujer joven que está haciendo estas discusiones y que seguramente puede hablar de manera más cercana a veces para los estudiantes y las estudiantes en formación. Y para ellos y para ellas que están en ese proceso de hacerse creadores, creativos, publicistas, animadores, diseñadores gráficos, industriales, que son, digamos, el grueso de nuestra audiencia, yo quisiera pedirte que les cuentes muy de uno a uno el por qué tú consideras que alguien a su edad, 17, 18, 20 años, ya debe empezar a hablar de filosofía desde el lugar del diseño. Nosotros trabajamos aquí, lo que te digo ahorita, a Gambero, a Heidegger, a Byung-Chul Han, de textos como No Cosas, o La Sociedad del Cansancio, que claramente son discusiones que hay que hacer desde muchos lugares, a Benjamin, a Dewey, pero a veces a los estudiantes les cuesta, ¿no? Entonces uno llega con esos textos y uno siente que les cuesta, que como que se preguntan ¿para qué estoy leyendo esto? ¿Por qué no estoy leyendo cosas de diseño? ¿Por qué no estoy haciendo tutoriales? ¿Por qué no estoy aprendiendo programas? ¿Qué consideras tú que a los 18, 19, 20 años la función y el aprendizaje de la filosofía me puede aportar como diseñadora y como creadora o creador en el mundo? Bueno, gracias por la pregunta, Joana. Yo siempre traigo este ejemplo, que es cuando yo estudiaba diseño en Buenos Aires, al menos en el año que entré yo, filosofía y ética era obligatoria aún. Y unos años más tarde la quitaron como materia obligatoria de todas las carreras. Filosofía y ética era obligatoria, digamos, a todas, ¿no? Uno estudiara contabilidad, diseño o economía, tenía la materia filosofía y ética. Y recuerdo que la actitud generalizada claramente de los estudiantes, y la razón primordial por la que el departamento, o los departamentos debería decir, de la universidad tomaron la decisión de quitar filosofía y ética para las carreras que no eran de filosofía y ética, o de humanidades en general, era que todos se hacían esa pregunta. Y a mí, dicho en términos coloquiales, ¿y a mí qué me importa René Descartes, ¿no? O Heidegger o lo que fuera? Es siempre algo visto, y ahí hay un poco de responsabilidad también de la filosofía. Este es un debate eterno que siempre se tiene, pero es decir, de que el común de la gente, y sobre todo los estudiantes que no pertenecen a ese campo, es decir, que no han elegido filosofía, la ven como una disciplina tan abstracta y tan lejana, y muchas veces y cuando digo abstracta es porque muy difícilmente se ve la aplicabilidad del discurso filosófico, porque en el imaginario común está siempre esta idea de que cuando uno hace filosofía es preguntarse por la muerte, o preguntarse por qué es el ente, ¿no? O qué es la nada, y estas discusiones ontológicas y metafísicas que vienen dadas desde hace más de 2000 años. Pero la cuestión es entender que la filosofía para mí es como un marco conceptual, es una forma de pensar. Es decir, no es casualidad que uno pueda hacer filosofía de cualquier ámbito de la vida social. Hay filosofía política, filosofía del derecho, filosofía del arte, filosofía de la moral, filosofía de la inteligencia artificial. Entonces el hecho de que hay filosofías de cualquier ámbito, ahí lo invita a uno a pensar que la filosofía es este arte de la reflexión sobre las cosas, de pensar las causas primeras y de pensar los objetivos finales. Entonces creo que es
uno puede hacer diseño sin filosofía, pero creo que lo va a hacer a un nivel más superficial. En cambio, si uno además incluye no digo que uno se tenga que volver un filósofo y tenga que hacer un doctorado, pero digo, si uno por lo menos trabaja este ejercicio filosófico, reflexivo, que es la autoconciencia, ¿no? La reflexión de lo que uno está haciendo, creo que el resultado siempre va a ser mucho más completo, mucho más acabado y sobre todo mucho más atemporal, si se quiere, de lo que uno podría hacer si no hiciera ese ejercicio. Mané, muchísimas gracias por tu participación el día de hoy. Esperamos seguir contando con tus experiencias para las y los oyentes de nuestro podcast y las y los diseñadores y creativos que nos siguen en el Observatorio en Diseño y Creación. Así que de verdad muchas gracias por aceptar nuestra invitación para el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por el espacio, por el tiempo y por proveer las plataformas para esta discusión que creo que la verdad toca temas esenciales, sobre todo en lo que es el mundo de la creatividad. Y Mafe, muchas gracias por estar aquí. Es muy chévere lograr que los estudiantes se motiven por estar en este tipo de actividades que creo que les hacen un favor al abrirles otros lugares de la creación y el diseño. Sí, es verdad. Algo que me parece como importante resaltar y es que uno como estudiante muchas veces entra en ese ámbito de ignorar como el resto de cosas y solo enfocarse en una cosa. Y me parece mal porque uno puede llegar a descubrir más cosas, por ejemplo, esta charla. Si uno se enfocara como en solo el estudio, se perdería como esta oportunidad de conocimiento y abrirse un poco más al mundo y mostrar al mundo algo distinto de lo que normalmente uno ve. Fantástico. Bueno, esperemos que muchos más de tus compañeros se unan a nuestras iniciativas. Y definitivamente muchas gracias a quienes escuchan nuestro programa. Es interesante escuchar diferentes posturas y reflexiones de expertas y expertos sobre estos temas y su relación con el diseño y la creación. Esperamos que todas y todos aquellos que escuchen este programa lo encuentren enriquecedor. Nos encontramos en una próxima ocasión y si les gustó el programa, compártanlo con sus conocidos. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio de Encuentros de Diseño. Encuentros de Diseño les da las gracias por escucharnos y los invitamos a buscar nuevos episodios, videos, noticias y más en nuestro micrositio y en nuestras redes sociales como Observatorio en Diseño y Creación.